En este video vamos a hablar sobre plantas. Las plantas son organismos autótrofos porque fabrican su propio alimento. Poseen varias estructuras que cumplen funciones importantes para su mantenimiento, desarrollo y reproducción. Están compuestas por varias partes, las cuales son raíz, tallo, hojas, flores y frutos. Vamos a ver las partes de una planta. Raíz. Crece bajo la tierra, absorbe el agua y los minerales de la tierra y también mantiene fija la planta al suelo. El tallo sostiene las hojas, flores y frutos. Además, transporta los nutrientes al resto de la planta. Hojas. Son las encargadas de producir nutrientes, respirar y transpirar. La flor se convierte en fruto, donde se encuentran las semillas de las que nacerán nuevas plantas. El fruto contiene las semillas de la planta. Ciclo de vida vegetal. Las plantas nacen, crecen, se reproducen y mueren. La reproducción en las plantas es asexual o sexual. La reproducción asexual se lleva a cabo por el brote de otras partes del cuerpo de las plantas. Vemos acá unos ejemplos de esta reproducción asexual. Un tipo sería tubérculo. Con el tubérculo se da en un tallo subterráneo. Un ejemplo de estas plantas son las papas, ya que esta planta en su raíz almacena almidón y con esto se hincha la raíz formando una papa. Y si no cosecháramos esas papas, o al pasar el tiempo, la papa va a empezar a crear raíces para formar una nueva planta. Ahora con el bulbo, un ejemplo de esta forma son los ajos. Y se da con hojas modificadas, ya que cada diente de ajo puede generar una nueva planta. También tenemos el rizoma. Este se da con un tallo subterráneo, por ejemplo un lirio, que es la planta progenitora, y a una cierta distancia de la planta progenitora va a nacer una nueva planta. También tenemos el estolón. El estolón se da por un tallo superficial, ya que tenemos aquí como ejemplo una planta de fresa y un tallo a un cierto tiempo va a tocar la tierra y en ese extremo va a generar raíces y ahí va a generar una nueva planta. Otra forma es el esqueje. Este se da fragmentando el tallo. Como ejemplo, podríamos ver un rosal o un geranio, ya que al fragmentar una rama, la sembramos y ahí va a generar raíces para crecer una nueva planta. Ahora, la reproducción sexual se realiza en las plantas con flores, ya que contienen estructuras especializadas donde el polen fecunda los óvulos. Tenemos acá una imagen donde podemos ver la reproducción sexual y en esta intervienen las flores. Número 1. Se da por la acción de un insecto o del viento y el polen llega al pistilo de una flor y a esto se le llama polinización. Número 2. El polen llega a los óvulos y se produce la fecundación. Número 3. La flor se transforma y se forma el fruto, el cual contiene en su interior las semillas. Y número 4. Las semillas caen a la tierra y con humedad germinan, creciendo entonces una nueva planta con flores. Partes de una flor. Corola.
son los pétalos de la flor. Estambre. El estambre podríamos decir que es la parte masculina en una planta y está formado por filamentos, anteras y el polen, siendo los granos de polen los espermatozoides de las plantas. Cáliz. Son los sépalos de color verde que se encuentran al inicio de una flor. Pedúnculo. Es el tallo que sostiene a la flor. Receptáculo floral. Sirve de asiento protector de los órganos de la flor. Carpelo y pistilo. A este se le conoce como la parte femenina en una flor y está formado por estigma, estilo, ovario y óvulo. En este mapa conceptual vamos a ver la clasificación de las plantas, ya que se clasifican en vasculares y no vasculares. Las plantas vasculares son plantas grandes que tienen conductos transportando agua y minerales. En cambio, las no vasculares son plantas pequeñas que no tienen flores ni frutos y viven en lugares húmedos, como ejemplo, musgo. Las vasculares se dividen en tres: pteridofitas, gimnospermas y angiospermas. Las pteridofitas no tienen semillas, no tienen flores ni frutos, como ejemplo, helechos. Las gimnospermas también se les llama coníferas, ya que sus semillas se encuentran agrupadas en conos o piñas. Tienen flores, pero son poco vistosas y no dan frutos, como ejemplo, pino y ciprés. Las angiospermas, algunas tienen flores muy vistosas, sin frutos, y otras sí dan frutos con semillas. Como ejemplo tenemos al girasol y las rosas, que ellas dan flores muy vistosas, pero no dan frutos. En cambio, los aguacates y las naranjas también son plantas que dan flores y dan frutos con semillas. Pero las angiospermas también se dividen en dos: en monocotiledóneas, como el trigo, el arroz y el maíz, y las dicotiledóneas, como el frijol, el haba y lenteja. Ahora vamos a ver el siguiente tema: fotosíntesis. Como vemos en esta imagen, queremos saber cómo crecen las plantas. Pues ellas crecen por la fotosíntesis con la ayuda de la energía del sol, con dióxido de carbono, agua, oxígeno y minerales que están en la tierra. La fotosíntesis es la función que realizan los organismos autótrofos para fabricar su alimento, producir oxígeno, crecer y desarrollarse. Esta función la realizan a través de las hojas. Utilizan como fuente de energía la luz solar. También usan la savia bruta, que está compuesta por el dióxido de carbono, agua y sales minerales. Esta se conduce de la raíz a las hojas. Los cloroplastos son los organelos de las células vegetales que contienen la clorofila, es decir, el pigmento que da el color verde a las plantas y capta la luz del sol. La glucosa es un azúcar que sufre transformaciones dentro de la planta y se convierte en sustancias nutritivas como el almidón, grasa y proteínas. Para la formación de la glucosa se combina la clorofila, luz solar, agua y dióxido de carbono, y esta se almacena en la raíz. La savia elaborada es una sustancia viscosa y rica en materia orgánica que se transporta desde las hojas al resto de la planta. Se almacena en la raíz de la planta o en el fruto. El dióxido de carbono
es un gas que no tiene color ni olor. Ejemplo, humo de carros y aire que expulsamos al exhalar. Es decir, la contaminación que está presente en el aire e ingresa a la hoja a través de los estomas. Los estomas son unos diminutos orificios situados en la parte posterior de la hoja. En esta imagen se puede observar una hoja y están los estomas abiertos o cerrados. En él ingresa el dióxido de carbono y expulsa agua u oxígeno. Oxígeno es liberado por las hojas y pasa a formar parte del aire, el cual utilizamos para respirar. Las raíces absorben el agua y las sales minerales que se encuentran en el suelo y llegan a las hojas por medio del tallo. Las sales minerales son el nitrógeno, azufre, fósforo, potasio, calcio y magnesio. Pueden ver aquí a la derecha la imagen de una planta. La línea azul que pueden ver que va desde la raíz al resto de la planta es la savia bruta. Y la savia bruta es la que, con la ayuda de la luz del sol, se realiza la fotosíntesis y formándola en savia elaborada. La savia elaborada es la línea de color rojo que, como pueden ver, se transporta al resto de la planta para alimentar. Un dato curioso es que las plantas, por ejemplo, en el día, realizan fotosíntesis con la luz del sol y ellas reciben el dióxido de carbono y liberan oxígeno, pero en cambio en la noche las plantas realizan respiración, ya que como no hay luz del sol para realizar fotosíntesis, entonces las plantas en la noche respiran como los humanos, ya que inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Y eso mismo hacen las plantas en la noche, porque no tienen luz solar. Actividades. Copiar en el cuaderno de Ciencias Naturales el tema plantas. Realizar las actividades de la página 285 del libro. Hacer un cuadro comparativo en el cuaderno con el tema plantas, comparando las gimnospermas y las angiospermas. Y por último, escribir un resumen en el cuaderno del tema fotosíntesis y ver el enlace de otro video que se enviará por WhatsApp donde se explica el proceso de la fotosíntesis.